Hola comunidad 100% fiscal. Mi nombre es Jessica Salazar Cuervo y hoy les vamos a hablar del efecto fiscal de los contratos. Bienvenidos. Una vez determinado esto, para efectos de la ley del impuesto sobre la renta, los ingresos para el arrendador de la persona moral están definidos en el artículo 17 y específicamente nos establece que para efectos del artículo 16 de esta ley, se considera que los ingresos se obtienen en aquellos casos no previstos en otros artículos de la misma, en las fechas en que se señalan conforme a lo siguiente, es decir, el momento de causación, fracción segunda, obtención de ingresos provenientes de contratos de arrendamiento financiero. Los contribuyentes podrán optar por considerar como ingreso obtenido en el ejercicio el total del precio pactado o la parte del precio exigible durante el mismo. Esto para efectos del arrendamiento financiero, que se me olvidó comentarles que comúnmente también se le conoce como leasing. Ahora bien, en el caso de enajenaciones a plazos, en los términos, bueno, digo, lo pusimos, pero no le vamos a dar lectura porque pues no tiene mucha referencia en este tema. Tiene que ver con el de enajenación. Ahora bien, cuando en términos del primer párrafo de esa fracción, de la que ya me permití leerle, el contribuyente hubiera optado por considerar como ingresos obtenidos en el ejercicio únicamente la parte del precio pactado exigible y enajene los documentos pendientes de cobro, o los de en pago, deberá considerar la cantidad pendiente de acumular como ingreso obtenido en el ejercicio en el que se realice la enajenación o la dación del pago. Tiene relación con lo que les había comentado. Ahora, en su último párrafo dice, en los casos de contratos de arrendamiento financiero, se considerarán ingresos obtenidos en el ejercicio en el que sean exigibles los que deriven de cualquiera de las opciones a que se refiere el artículo 15 del Código Fiscal de la Federación, que es el que ya les leí anteriormente, la definición de arrendamiento financiero. Ahora, los ingresos de personas físicas por intereses por arrendamiento financiero. El artículo 166 de la ley establece que en los intereses por arrendamiento financiero se considera como la fuente de riqueza, que se considera que la fuente de riqueza se encuentra en territorio nacional cuando los bienes se utilicen en el país o cuando los pagos se efectúen al extranjero, que se efectúen al extranjero se deduzcan total o parcialmente por un establecimiento permanente en el país, aun cuando el pago se efectúe a través de cualquier establecimiento en el extranjero. Ahora bien, para efectos del párrafo anterior, los impuestos se calcularán aplicando la tasa del 15% a la cantidad que se hubiere pactado como interés en el contrato respectivo, debiendo efectuar la retención las personas que hagan los pagos. Deducciones para personas morales los tenemos en el artículo 25 de la ley del impuesto sobre la renta, en el que le establece que los contribuyentes podrán efectuar las deducciones siguientes, fracción cuarta, las inversiones. En ese mismo orden de ideas, el artículo 38 de la ley establece que tratándose de contratos de arrendamiento financiero, el arrendatario considerará como monto original de la inversión la cantidad que hubiere pactado como valor del bien en el contrato respectivo. Cuando, los contratos, cuando en los contratos de arrendamiento financiero se haga uso de alguna de sus opciones para la deducción de las inversiones realizadas con dichos contratos, se observará lo siguiente. Fracción primera. Si se opta por transferir la propiedad del bien objeto del contrato mediante el pago de una cantidad determinada o bien prorrogar el contrato por un plazo cierto, que ya lo vimos, es una de las opciones de terminación del leasing, el importe de la opción se considerará complemento del monto original de la inversión, por lo que se deducirá en el porciento que resulte de dividir el importe de la opción entre el número de años que falten para terminar de deducir el monto original de la inversión. Y dos, si se obtiene participación por la enajenación de los bienes a terceros, que es la última opción del 410 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, deberá considerarse como deducible la diferencia entre los pagos efectuados y las cantidades ya deducidas, menos el ingreso obtenido por la participación y la enajenación a terceros. Para personas físicas, el artículo 147 de la Ley de Impuestos sobre la Renta establece que para efectos de personas que obtengan ingresos por arrendamiento, en general por el uso o goce temporal de bienes inmuebles, enajenación y adquisición de bienes, tratándose de inversiones, procedan las deducciones en los términos del artículo 149 de la misma. Ahora, tratándose de contratos de arrendamiento financiero, deberá estarse lo dispuesto por el artículo 38 de la ley, es decir, nos manda a personas físicas. Ahora, el impuesto al valor agregado. Bueno, pues el impuesto al valor agregado trasladado por las erogaciones que se efectúen por las contraprestaciones pactadas
En el referido contrato de arrendamiento financiero, según el artículo 5 de la ley de dicho impuesto, será acreditable siempre y cuando se satisfagan los siguientes requisitos. Para el arrendador, al momento de la adquisición del bien a otorgar en arrendamiento, siempre y cuando esté efectivamente pagado el impuesto al valor agregado. Por su parte, el arrendatario, a la firma del contrato, deberá pagar el monto original de la inversión a financiar. Ahora bien, mes a mes deberá pagar los intereses y podrá acreditar el impuesto al valor agregado de los mismos. Asimismo, el artículo 12 de la ley del IVA establece que para calcular el impuesto tratándose de enajenaciones, se considera como valor el precio o la contraprestación pactadas, así como las cantidades que además se carguen o cobren al adquirente por otros impuestos, derechos, intereses normales o moratorios, penas convencionales o cualquier otro concepto, para efecto de que se enajene con razón a un arrendamiento financiero. Asimismo, el artículo 18A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado establece que se considerará como valor para los efectos del cálculo de dicho impuesto el valor real de los intereses devengados. Estamos hablando del tema de los intereses. Asimismo, cuando estos se deriven de créditos otorgados por las instituciones del sistema financiero, que se refiere el artículo 7 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en créditos otorgados a través de contratos de apertura de crédito o cuenta corriente, en los que el acreditado o cuenta correntista pueda disponer del crédito mediante el uso de tarjetas expedidas por el acreedor y de operaciones de arrendamiento financiero. Así, el valor de los intereses devengados se determinará conforme a lo siguiente. Cuando la operación de que se trate esté denominada en moneda nacional o extranjera, el valor real de los intereses se calculará aplicando a la base sobre la cual se calcularon los intereses devengados la tasa real del interés de conformidad con lo siguiente. La tasa real del interés se calculará restando a la tasa del interés que corresponda al periodo de que se trate la inflación del mismo periodo. Ahora bien, cuando la operación de crédito se encuentre pactada en moneda extranjera, la ganancia cambiaria devengada en el periodo de que se trate, expresada como proporción del saldo promedio del principal en el mismo periodo, se sumará a la tasa de interés correspondiente al mismo periodo. En este caso, para expresar la ganancia cambiaria devengada en el periodo de que se trate como proporción del saldo promedio del principal en el mismo periodo, se dividirá aquella en moneda nacional entre dicho saldo promedio convertido a moneda nacional al tipo de cambio en el banco que el Banco de México publique en el Diario Oficial de la Federación para el último día del periodo de causación de intereses. Eso ya es como un cálculo específico sobre los intereses. Ok, aquí tenemos esta tesis, arrendamiento financiero, sus diferencias con los contratos de arrendamiento puro, compraventa a plazos y apertura de crédito. Esto de verdad se las dejo aquí para que hagan esa mención. Digo, nosotros para efectos prácticos ya explicamos compraventa, ya explicamos arrendamiento puro, ahorita estamos explicando arrendamiento financiero y después abundaremos en el tema de apertura de crédito. La distinción, la importancia que debe tener cada uno de ellos. Para terminar este tema tenemos que, bueno, ya les comenté que el arrendamiento financiero también se denomina leasing financiero, por ejemplo, nada más para efectos de que quede, digamos, separado cada uno de ellos, porque la práctica común hace una distinción entre los tipos de leasing. Así, el leasing financiero consiste en un contrato mediante el cual la sociedad de leasing adquiere los bienes para ser utilizados por el arrendatario. Es una práctica nada más. Los gastos de mantenimiento y reparación son por cuenta del cliente. Su principal ventaja es que en el orden fiscal permite una amortización acelerada. Eso para el leasing financiero nada más. Ahora, para el leasing operativo, consiste en un contrato de arrendamiento de un bien incluyendo mantenimiento y reparación del mismo. Ahora, un leaseback consiste en la venta por parte de la empresa de los bienes a la compañía del leasing para que posteriormente se le cedan al arrendamiento. Es decir, se vende a la empresa que me va a rentar, ¿no? A grandes rasgos o en general. De esta forma, se ingresa dinero por la venta y se puede seguir utilizando los bienes a cambio del pago de una cuota. No implica ventaja fiscal alguna, pero financiera, pues sí tiene ahí un tema, ¿no? Así tenemos que las ventajas del leasing, bueno, pues se puede financiar el 100% de la inversión.
Se mantiene libre la capacidad del endeudamiento del cliente, aunque estas operaciones también forman parte del riesgo comercial financiero a efectos bancarios. Es flexible en los plazos, cantidades y acceso a los bienes. Permite conservar las condiciones de compra al contado. Ahora, contablemente, el bien se registra como parte del activo fijo y por lo tanto se permite depreciarlo, parecido a lo que establecíamos en la tesis anterior que les leía al principio de esta parte. La máxima conservación del capital de trabajo, oportunidad de renovación tecnológica, la rapidez en la operación. Ahora, el leasing permite el mantenimiento de la propiedad de la empresa. En caso contrario, sin leasing, si en una actividad comercial se requiere una fuente de inversión para nuevos equipos, es frecuente que se haga el financiamiento a través de qué? De aumentos de capital o emisión de acciones de pago, lo que implica en muchos casos dividir la propiedad de la empresa entre nuevos socios, lo cual en la práctica pues muchas veces no es tan factible, vaya. Cualquier duda o aclaración, síguenos en nuestras redes sociales, Capacitando para el Futuro.